Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí al canal. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de una experiencia que tuve en el pasado. Está igualmente relacionado un poco con lo que ahora mismo estoy leyendo, con los libros que estoy leyendo ahora mismo. Es básicamente, he cambiado un poco el género que estoy leyendo. Ya no estoy últimamente con temas de ciencia ficción, sino que me he decantado más por el género del terror, aunque también igualmente en ese género también igual hay elementos que igual son, digamos, son sobrenaturales, no suelen ser del todo, digamos, que tú veas, digamos, entre comillas en la vida real, sino que se puede mucho jugar digamos, con elementos que no, digamos, que son ficción, que son fantasía, entre comillas, entonces va un poco por ahí. Así que, bueno, entonces estuve buscando libros, pero que fuesen cortos, que no fuesen muy largos. Entonces, uno de esos libros que me llamó la atención y que mucha gente estaba recomendando o sigue recomendando en su momento es este libro de aquí. No sé si se puede ver bien. Así que ese libro ya lo terminé. Son 200 y pico de páginas, 260 y pico páginas más o menos. No es muy largo. Yo personalmente no vi muchos elementos que me diesen miedo, que me dieran escalofrío, pero para empezar y para introducirme un poco en el género no estuvo mal. Sí que eché de menos que hubiesen más diálogos, que hubiesen más diálogos entre personajes y así, porque eran más descripciones de los estados, de los personajes, descripciones igual de los sitios en los que estaban y todo esto. Entonces eché mucho de menos más diálogos con personajes, entonces está bastante bien. Y actualmente estoy leyéndome este otro libro, que esto sí es un clásico, eh, este libro de aquí de, de Stephen King. Es un clásico, así que, y aparte por el mismo autor que también es dentro de uno de los maestros del terror, así que dije, vamos a meternos de lleno con este autor. Y de momento voy casi a la mitad del libro, así que de momento va todo bien y me gusta bastante King. Sí que es mucho más ameno. Estoy viendo en este libro que no se complica mucho con el lenguaje, es bastante ameno, las descripciones es muy fluido, es muy dinámico a la hora de pasar de un escenario a otro. Los personajes sí que mantienen diálogos, sí se ven más esos diálogos, se hace más fluido todo, es más llevadero. Son 400 y pico de páginas, así que está súper bien. De momento va introduciendo poco a poco esos elementos de ficción o de terror, entre comillas, pero va poco a poco. Ya supongo que conforme vaya avanzando más, ya iré viendo más elementos que realmente sean de terror. Pero pero bueno, la idea de este vídeo es compartir un poco la experiencia que he tenido, sobre todo porque está muy relacionada con este libro de aquí. Entonces, en este libro en concreto pasan cosas extrañas en una casa en concreto. Entonces, yo personalmente sí que he tenido experiencias de estas, unas cuantas, tengo unas cuantas anécdotas, sí que he tenido experiencias de estas sobrenaturales. No tiene nada que ver que si he tomado medicación o he tomado drogas o bebidas o cosas de esas o estrés acumulado o no haber dormido bien, no tiene nada que ver, porque yo y más gente en ese entonces lo vivieron, lo escucharon, lo sintieron, así que no es una cosa personal o que digas tú, solamente pasa en tu cabeza. No, 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 no tiene nada que ver. Entonces, esto ocurrió hace ya un par de años, más o menos en el 2018 aproximadamente, y era en una casa que entré a vivir, era una casa bastante grande, tenía unas cuantas habitaciones, era una casa grande, estaba muy bien. De entrada a la casa, pues parecía todo normal, o sea, no notabas ningún ambiente pesado, no había lo típico que tú dijeses, hay que hacer más frío, menos frío, no había ningún sonido raro, o sea, todo parecía muy normal, o sea, la casa súper bien, todo perfecto. La cuestión empezó todo
A partir de los 6 meses aproximadamente, ya empezaron a ocurrir ciertas cosas. Hubo una noche en la que un familiar me contó al día siguiente, después de esa noche, que había escuchado golpes o como que alguien tocaba el cristal de una ventana, como si llamasen. Y me preguntó a mí y a otro familiar también de ese entonces y nosotros contestamos que no habíamos escuchado nada, que no, que era algo quizás puntual, algún sonido, algo raro, no sé, el viento, lo que sea, o el estrés, cualquier cosa. Bien, más adelante volvió a ocurrir otra vez lo mismo, en la noche también, pero no hicimos mucho caso, simplemente dejamos pasar eso porque, bueno, era algo muy puntual. Entonces, ya al cabo de los 5 o 6 meses de haber estado en esa casa, sobre todo por las noches, se escuchaban golpes de martillo. Se escuchaban golpes de martillo en el tejado. O sea, en el tejado se escuchaban golpes de martillo, como quien está clavando un clavo o lo que sea, o está remachando algo con un martillo, ¿no? O sea, que tú escuchas el típico, no sé, el típico sonido de, ¿no? Y eso se escuchaba. Entonces se escuchaba aparte de esto, de esos golpes de, digamos, como de remachar. Una vez que ya terminaba ese sonido, se escuchaba que dejaban el martillo, o sea, se escuchaba claramente como que lo dejaban, ¿no? En una superficie cuando dejas algo, que se escucha el plaf. Y luego después se escuchaban, después de esos pasos, como que caminaban por el tejado. Caminaban como quien acaba algo y luego se va a otro sitio, camina, luego va a otro sitio, caminas, y todo eso se escuchaba en el tejado. Luego volvían nuevamente los sonidos de martilleo y así constantemente. Una noche de esas, yo me acuerdo que junto con otro familiar salí con una linterna y no había nada. O sea, no había nada en el tejado. Era de noche, no había nada. No había absolutamente nada. No había ningún animal, nada extraño que tú dijeses. Y entrábamos dentro de casa y se escuchaba el sonido. Salías fuera de casa, no había nada. Volvías a entrar y se escuchaba y lo tenías ahí. Volvías a salir, no había nada. O sea, era algo que tú no podías explicar. Y después de que eso se escuchase solo por las noches, ya luego se empezaba a escuchar por las tardes. Tipo 4 de la tarde, más o menos así. Y ya cuando la cosa fue a peor, incluso se escuchaba hasta en la mañana también. O sea, eso llegó a ser un ruido, algo que te está molestando, algo que te dice, vete de aquí, no te quiero aquí. Estoy aquí para molestarte, fastidiarte y quiero que te vayas de esta casa. Un poco ese fue el mensaje que más o menos podías razonar en cuanto a estas cosas. Y aparte de esto de aquí, hubo un día en el cual yo me quedé solo en casa y, y claro, habían puertas que estaban semiabiertas o estaban abiertas. De repente escucho que una de las puertas se cierra de golpe. O sea, se cierra así de golpe, ¿no? O sea, ¡plaf! Y se escucha, cuando la puerta se cierra de golpe, escuchas tú que queda ya lo que es el picaporte, la seguridad, o sea, lo que es el manubrio, todo, o sea, que queda encajado, ¿no? Y luego se vuelve a escuchar una segunda vez. Pero claro, o sea, si una puerta se cierra y no se vuelve a abrir. Pero fueron 2 veces. Y esas 2 veces que pasó eso, fueron golpes muy violentos. O sea, es como que alguien está cabreado, o sea, y tira la puerta, o sea, con una violencia increíble. Después de que yo escuché eso, fui al sitio y no había aire, no había ninguna corriente de aire. Las puertas parecían estar normales, habían unas que estaban abiertas, otras semiabiertas, no había ninguna ventana abierta, no había ninguna corriente de aire, no había nada que dijeses tú, aquí hay algo raro que se ha cerrado por el aire o lo que sea. Y eso fue lo que pasó. Y luego también
hubo una ocasión en la cual un amigo de la familia nos fue a visitar y hubo un momento en el cual sí se quedó quedó un poco, sí, quedó solo y igual en esa casa. Y había unas puertas que son de estas corredizas que tú las cierras con este mecanismo de cierre y escuchó que se cerraban. Y cuando me vio a mí me dijo, oye, ¿tú cerraste las puertas? ¿Esta es de aquí? Yo digo, yo acabo de llegar, o sea, yo no he estado aquí. Has estado tú solo todo el rato. Y me dice, ah, vale, vale, pues, es raro, ¿no? Le digo, pues sí, puede que haya sido el, el inquilino, puede que haya sido la cosa esta que estaba aquí. Y conforme fue pasando todo esto, a la vez que habían esos ruidos en el tejado, también las luces, hubo una vez que las luces de dentro de la sala se prendieron y se apagaron solas. Por fuera habían luces en el jardín, también se apagaron y se prendían solas. Era una cosa muy, o sea, yo ya había vivido este tipo de cosas, entonces no me chocaba mucho. Y hubo una vez también igual en la que este mismo amigo de la familia se había quedado también y se duchó. Se estaba duchando y al lado de ese, digamos, de ese baño, de ese servicio que él se estaba duchando, al lado había unos cuantos metros, había otra habitación que también tenía su propia ducha y demás. Y este amigo se estaba duchando, se terminó de duchar y viene y me dice, oye, ¿tú te estabas duchando aquí al lado? Yo le digo, sí, no, yo le digo, yo estaba todo el rato allí en la cocina, por la sala más o menos, no había, aquí arriba no hay nadie, solamente estabas tú. Dice, ah, pues, qué raro, yo había escuchado que alguien se estaba duchando aquí al lado y no había nadie. Y otros familiares también igual en una noche también llegaron a escuchar que se duchaba, o sea, que se escuchaba la ducha. Cuando tú escuchas que el agua cae en el plato de ducha, o sea, eso se escuchaba, ¿no? Y si tú estás dormido no escuchas nada, pero quien está semidespierto o lo que sea lo llega a escuchar. Y ese tipo de cosas pasaban. Y ya lo último, ya que sí que recuerdo que ya fue ya lo más gordo de todo, fue que estaba durmiendo y en la cama en la cual estaba durmiendo estaba, o sea, pegada a una pared. Y creo que eran las 3 4 de la madrugada o algo así, que escuché un golpe, o sea, como quien coge un puño, ¿sabes? Y golpea fuertemente la pared y me despertó. O sea, eran las 3 4 de la madrugada y me despertó un golpe tan fuerte en la pared que, o sea, es como que tú escuchas ese golpe seco en la pared y, o sea, me desperté de golpe, o sea, me desperté, o sea, asustado. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿quién es? Y claro, no es nadie, o sea, no hay nadie, o sea, no puedes explicar este tipo de cosas. ¿Te entiende este tipo de cuestiones quien haya vivido, quien haya tenido experiencias con esto? Pero quien no las haya vivido te va a decir de que no es posible, de que no existe esto, no puede ser posible, yo qué sé, el estrés, el cansancio, la imaginación, yo qué sé, cosas de esas. Pero quien lo ha vivido sabe lo que es esto. Y hay muchas cosas, muchos patrones que son muy parecidos cuando vives este tipo de cosas que casi siempre se suelen repetir, ¿no? Sitios fríos o helados que tú sientes, ruidos, sonidos que te apagan las luces, te las encienden. O sea, siempre son cosas que son para fastidiarte a ti y decirte de que vete de aquí. Así que una solución de esas es, no sé yo cómo lo harán la gente, no sé, yo lo he escuchado por escuchar a historias y demás que para eliminar este tipo de cosas es exorcizar el sitio. Yo no lo sé, yo no tengo experiencia en nada de eso. Y la última opción es irte de ahí, irte a otro sitio, irte a otro sitio porque eso está con algo ahí dentro y va a estar ahí porque ese tipo de entes o lo que sea suelen estar en un sitio y lo suelen cuidar, o sea, es su sitio, o sea, no se lo puedes quitar. Y tú eres uno más que está ahí, o sea, tú estás ahí
y no puedes hacer nada, así que te vas. Y eso fue lo que hicimos. Nos tuvimos que ir, aparte de esto, por otras circunstancias, pero me fui de ahí y todo cambió. O sea, en el sitio en el que estoy no se escucha nada raro, no hay nada de esto. No hay nada raro, es todo normal, o sea, lo común. O sea, escuchas ruidos, sí, por el aire, porque se te cae una rama, lo que sea, un gato, una paloma, lo que sea. Pero no ese tipo de ruidos que tú dices que son de humano, de personas reales. O sea, eso tú no lo escuchas en la vida normal. Así que este fue un poco mi experiencia, así que si a ti te ha pasado algo extraño de algún poltergeist, fantasma, ente, lo que sea, coméntamelo. Yo igualmente voy a seguir leyendo más libros de terror o de horror y porque me está gustando bastante este género, así que lo haré. Y no tengo nada más que contar, esto fue un poco mi historia, así que si te pareció interesante o quieres comentar algo, pues déjalo en los comentarios. Y sin más que decir, hasta la próxima.